Pasaron varias décadas de la creación del teléfono celular, un dispositivo que ha cambiado por completo nuestras vidas. Te doy la bienvenida a este programa especial de France 24. Soy Martín Gripo y es un placer acompañarte, y aprovecho también a darle la bienvenida a mi compañero Ramiro Cuevar Verena. ¿Cómo estás, Rami? ¿Cómo va, Martín? ¿Todo bien? Desde aquel primer teléfono móvil creado por la compañía Motorola en la década de 1970, la evolución de los celulares fue tecnológica y cultural en este cuarto de siglo, y para hacer un repaso sobre este avance te propongo ver el siguiente informe de Janet Bustamante. De una sociedad en red a una sociedad algorítmica. Así nos transformaron los teléfonos celulares en los últimos 25 años. Desde su creación en 1973, comenzó la vertiginosa carrera entre fabricantes con los más avanzados servicios de comunicación y rendimiento. Ahora las prioridades son otras. Antes, las llamadas y los mensajes de texto eran lo importante, sin una gran pantalla y ni siquiera colores. Los modelos que garantizaban la máxima cobertura en redes y una larga duración de la batería eran los más buscados. Hasta 2001, cuando las redes de telefonía dieron el salto a la transmisión de datos móviles de Internet, la llamada y el SMS fueron sustituidos paulatinamente por los mensajes multimedia. Motorola, Nokia, BlackBerry y Samsung fueron pioneros, pero cada uno desarrolló su propio sistema operativo, creando así problemas de compatibilidad que fueron subsanados con vías de transmisión como el infrarrojo o el Bluetooth. Y en 2007 se produjo el Big Bang de la telefonía celular. Apareció el primer iPhone, que eliminó el teclado y lo convirtió en un elemento virtual integrado a la pantalla. Apple y su nuevo sistema operativo obligó además a Google a acelerar su desarrollo de software, quedando así el mundo dividido en dos, iOS y Android. Esto generó nuevas formas de interacción e inversión. Nació el mercado de las aplicaciones, que para finales de 2025 movió unos 935.000 millones de dólares. Los juegos en línea son los más demandados, con un 45% del total de descargas a escala mundial, seguido por las redes sociales con un 25%. Celulares inteligentes para todos los gustos y tipos de usuario. Un dispositivo que ahora se hace imprescindible para la vida humana. Rami, sin duda a estos 25 años de transformación de la telefonía móvil se suman otros componentes y otras herramientas, y en este caso hablamos de las redes sociales. Sí, Martín, porque al principio las redes sociales tenían funciones lineales, sobre todo la de conectar personas, como hizo MySpace, la primera gran red social que hubo en este siglo. En los años siguientes surgieron las redes sociales que aún están vigentes en la actualidad. En 2004 apareció Facebook de Mark Zuckerberg, que al comienzo era un espacio para los estudiantes de Harvard. La siguiente en nacer fue YouTube, en 2005 como la primera plataforma de video. Un año después surgió Twitter, la red social del microblogging, que terminó suscitando grandes cambios en la comunicación, no solamente en los medios tradicionales, sino que fue mutando a una plataforma comunicativa de organizaciones, de políticos, de personalidades trascendentes como artistas o deportistas, y también le dio la posibilidad a los usuarios de ser vehículos de la información. Ya en 2010 las redes sociales comenzaron a transformarse en multiplataformas con más funciones. El surgimiento de Instagram fue la primera gran novedad de la década, con un impacto popular inmediato. En 2013 Instagram fue adquirida por la empresa de Zuckerberg, camino por el que seguiría WhatsApp, el coloso de la mensajería instantánea. La masividad de Instagram u otras plataformas como Snapchat introdujeron los videos breves como contenido predominante, una senda que se profundizó en 2016 cuando se lanzó TikTok, una red social de origen chino que popularizó los videos en vertical. Sin duda, Rami, que el formato audiovisual transformó las redes sociales en las últimas 2 décadas y es ahora el predominante. Naciones Unidas sostiene que el avance tecnológico amplió, por ejemplo, la inclusión financiera, el acceso al comercio y a los servicios públicos. Y por supuesto, los celulares están dentro de este elemento igualador. Pero la transformación no es solo tecnológica, también es cultural. Es por eso que conectamos en este momento con Emilce Garzón, periodista especializada en cultura digital, para que nos ayude a entender cómo cambiaron nuestras vidas con la llegada de nuevos dispositivos. Bienvenido, Emilce, es un placer saludarte y quiero comenzar preguntándote por qué nos hemos vuelto tan dependientes de los celulares. Bueno, recordemos que los celulares como los conocemos ahora no son iguales que fines de los 80, principios de los 90, donde estos dispositivos servían para un grupo específico, quizás ejecutivos, que lo que usaban eran mensajes de texto, en el mejor de los casos, llamadas,
telefónicas y a lo largo del tiempo se convirtió en el smartphone que tenemos ahora. Eso hizo que el celular pase a ser el ordenador, pase a ser la computadora personal y que ahí incluso las microtareas que hoy son mandar un mensaje para cerrar algún tipo de operación o contactarnos fácilmente con algún familiar está en el celular y también tenemos, por ejemplo, esto que son llamadas, videollamadas, capturas de pantalla, videos, aplicaciones que también tienen sus características como para hacer que pasemos más tiempo en ellas, en las aplicaciones que están en los dispositivos y esto también por supuesto que se modifica profundamente con Internet y la conexión de los dispositivos a Internet. Los celulares antes se asociaban a los jóvenes, público por excelencia de los fabricantes. ¿Cómo han logrado que ahora este aparato sea transversal a todas las generaciones? Bueno, como te decía antes, los dispositivos antes tenían una función muy específica, pocas funciones, y que después pasaron a ser incluso, más allá de toda esta conectividad, son como un producto hasta aspiracional. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando apareció el Nokia 1100, que fue mucho más barato y que era irrompible, pero también aparecía el Motorola V3, que mucha gente quería empezar a tenerlo, que tenía camarita y que era también a color. Entonces pasó a ser un producto de deseo social. Además de eso, empezaron a aparecer unas formas en las que las personas se comunicaban de manera diferente, que no era solamente llamando por teléfono, sino como una forma de interacción social que sucede online. Entonces los dispositivos pasan a ser un producto de solamente comunicarse por llamado a suceder todo en el dispositivo. Eso hizo que las distintas generaciones empiecen a utilizarlo a su momento de distintas maneras. Pero hoy particularmente vemos que los jóvenes lo necesitan sí o sí para estar en contacto, mientras que antes el contacto era físico o un llamado telefónico y que se prescindía porque no existía esta forma de contactación por medio de las redes sociales. Entonces hoy además a pasar todo por el mundo de la red social hace que estemos más tiempo y que todas las generaciones empiecen a estar ahí porque si estás fuera de esos espacios pareciera que no existís. Así que fue también un mix con productividad y objeto de deseo. En eso se convirtió el dispositivo. Bueno, Emilce, Rami, acá es importante hablar de un punto muy importante y tiene que ver con la incorporación de la inteligencia artificial que le aporta otro componente a este avance de los teléfonos móviles. Y antes les propongo que conozcamos la siguiente historia para poder analizar este tema. En Japón, la cuna del anime, una joven decidió casarse con una inteligencia artificial, siguiendo consejos de ChatGPT, tras una relación humana que no prosperó, en un país donde los jóvenes han demostrado una devoción extrema por personajes ficticios y los avances en la inteligencia artificial, que les permite construir vínculos con altos niveles de intimidad. Escuchemos. Si estar con una persona te hace sentir positiva, está bien. En mi caso no me hizo sentir bien, pero sí me sentí bien cuando salí con una IA. Así que si salir con una IA me hace ser más feliz, por eso quiero estar con una IA. Así de simple, no importa si es una persona o una IA. En mi caso simplemente resultó ser una IA. Emilce, y antes de finalizar, hay países, por ejemplo, como en Europa o en América Latina, que aún estamos lejos de celebrar una boda de este tipo. Pero sí vemos el uso de la inteligencia artificial como ChatGPT como terapeuta psicológico. ¿Por qué sucede esto y cuáles son los riesgos que encontramos? Bueno, esto es un tema que tiene varias capas para analizar porque muchas personas creen que pueden rápidamente desvincularse del dispositivo. Así que me parece interesante las preguntas previas para poder entender en qué se convirtió la máquina hoy, el celular o este rectángulo que tenemos en nuestros bolsillos todo el tiempo. Porque lo que está sucediendo es que tenemos, por un lado, unas aproximadamente un poco más de 900 millones de personas alrededor del mundo que tienen problemas de salud mental. Por otro lado, tenemos la condición de ser humano, que estamos continuamente en una exploración propia, donde queremos respuestas. Ha pasado con las religiones, pasan con cuestiones más esotéricas, con el horóscopo, y hoy pasa también esa búsqueda de respuesta en Google o en sistemas como ChatGPT, que son automatizados, que son redes neuronales, que aprenden de nosotros y las conversaciones que tenemos, y eso también está pensado incluso en plataformas como Character AI, donde buscan que se trate de una vinculación humano-máquina de esa plataforma con las personas. Emilce Garzón, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguiremos ampliando sobre este tema. Rami.
Es reconocido que el avance tecnológico nos llevó a estar conectados en una escala que antes era impensada y que los celulares permitieron a comunidades enteras comunicarse en tiempos de crisis, han dado voz a sectores marginados y han contribuido a impulsar movimientos mundiales en busca de igualdad y justicia, pero hay puntos también de preocupación. Así es, Rami, porque a la masividad de la información se suma también la difusión de información errónea, desinformación y discursos de odio a un nivel y con una velocidad sin precedentes, poniendo en peligro la integridad del ecosistema de la información según la ONU. Previamente, Devani Soto, fact-checker de Verificado México, nos hizo un resumen sobre cómo ha sido la transformación de la desinformación en las últimas décadas con el avance de los teléfonos móviles. Algo que me parece interesante de rescatar de hace 25 años es que, o bueno, de hace 2 décadas, es que ya estábamos empezando a ver el correo electrónico. Entonces, era cuando justo empezábamos a ver estas primeras estafas de el príncipe nigeriano que necesita que le deposites 5,000 pesos para poder después regresarte, o tu tío del extranjero que nunca has visto, nunca has conocido, pero que tiene una herencia de $5 millones, ¿no? Era como los antecedentes que puedo pensar de la desinformación hace más de 2 décadas, pero definitivamente no estábamos en un punto como el actual, en el cual se ha vuelto, yo diría que más sencillo desinformar. En medio de este avance vertiginoso de la desinformación, la alfabetización digital nos da recursos para evitar caer y difundir datos erróneos. Una alfabetización que se complica en medio del avance de la inteligencia artificial. La gran cantidad de medios nuevos que existen, eso sí hace que se disemine más la desinformación, y si hay más desinformación, es más probable que caigamos en desinformación. Me encantaría decir que estamos en un punto en el que la alfabetización mediática va avanzando, pero es como si estuviéramos jugando maratón contra la ignorancia, donde la alfabetización mediática son las respuestas correctas, pero la ignorancia va avanzando más rápido, ¿no? Y sobre todo porque cada vez son más rápidos los cambios, contenidos desinformantes más completos y más difíciles de analizar. Por ejemplo, el contenido hecho con inteligencia artificial. La creación de contenido desinformante avanza más rápidamente que la creación de herramientas para contrastar el contenido desinformante. Sin duda, habrá que ver cómo seguimos con esta tecnología, con los dispositivos móviles en los próximos años, días, semanas, con el avance tan vertiginoso que estamos teniendo. Sí, totalmente, Martín. Muchas gracias, Rami. Por nada. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. La invitación para que sigan aquí con nosotros en France 24 y en France24.com.